En las últimas horas se han publicado nuevas informaciones que siguen dando pábulo a todo este asunto aireado por el periodista Jaime Peñafiel durante su última aparición en el canal La Reunión Secreta de José Miguel Gaona, en el cual protagonizó una extensa entrevista y dejó a todos estupefactos en el momento en el que aseguró que le había llegado una información por parte además de una fuente, la cual consideraba fiable, según la cual tanto Leonor como Sofía serían en realidad hijas biológicas de la hermana de Leticia, de Erika Ortiz, y que además todo este asunto estaría relacionado con el motivo por el que Erika tomó la trágica decisión de quitarse la vida en el año 2007. Vamos a ver y comentar esas últimas informaciones que se han publicado al respecto y sobre todo, que yo creo que es lo realmente interesante del asunto, cuál es el verdadero origen de toda esta rumorología que ya os adelanto, que al igual que muchas de las cosas que se están diciendo, pues en realidad no tiene nada de nuevo. En realidad, esto que aparentemente destapó Jaime Peñafiel es algo que ya viene circulando desde hace mucho tiempo, no estrictamente en los medios de comunicación, sino que digamos en otros espacios, en otras plataformas que siempre han dado más cabida a lo que podríamos llamar la teoría de la conspiración. Esto siempre lo digo con todo el respeto para quien sí dé credibilidad a este tipo de rumores, pero bien es verdad que este tipo de cosas siempre han formado parte más de una versión alternativa de la historia de la familia real, lo cual no ha sido un impedimento para que Jaime Peñafiel lo haya vuelto a sacar a la palestra en un momento en el que, como todos sabemos, con todo el terremoto que ha provocado Jaime del Burgo y precisamente ese libro de Jaime Peñafiel, pues todo ello está provocando que se remuevan ciertos asuntos y rumores del pasado que ya parecían prácticamente en el olvido. Antes de desarrollar el tema y para poner un poco en contexto, vamos primero con esas últimas declaraciones que realizaba Jaime Peñafiel, que han sido las que han desatado esta última tormenta. Una más, porque si no tuvieran bastante Leticia y Felipe con todo lo que se ha estado diciendo y publicando últimamente, pues esto que ponía sobre la mesa Jaime Peñafiel podríamos decir que ha sido lo más fuerte de todo lo que hemos escuchado en las últimas semanas, que no ha sido poco precisamente, pero esto ya lo decía en un vídeo anterior durante el día de ayer, me parece una auténtica barbaridad. Lo escuchamos a continuación. Hay un acontecimiento que hemos estado comentando antes de empezar el programa, que a mí la verdad me ha conmovido en muchos sentidos, todavía no sé exactamente en cuál de ellos, no sé si se puede comentar o no, pero es el motivo por el que desgraciadamente la hermana de Leticia se suicidó. Lo cuento, tengo una versión. A mí, yo soy una persona que me gusta la vida como periodista. A veces no me gusta que la gente me utilice. Yo he sido muchas llamadas, de muchas anécdotas, algunas creo, otras no creo. Esta que me contaron es terrible, pero ¿qué me contaron? ¿Pero es una fuente fiable para empezar? El malo es que es fiable. Eso es lo malo. No, es que es fiable. Lo malo, porque cuando lo escuchen ahora van a entender por qué es lo malo. Dicen mis fuentes, no digo yo, ni mucho menos. Ya puedo decir si lo creo o no lo creo. Leticia tenía problemas para quedarse embarazada. O sea, había ligadura de trompa. Lo que sí sé yo, por mi fuente y porque lo viví, es que ella iba a Valencia donde se le estaba tratando aquel problema genético. Pero según mis fuentes, que no lleva atención, Erika cedió los óvulos a su hermana para que pudiera embarazarse. Cuenta, que no yo, no sé. Y tampoco es algo Malo. necesariamente extraño, ni tampoco es malo. Y tampoco criticable. Y al parecer, la niña, ella le tomó tal pasión, pues era como sus medio hijas. La que Leticia, según mi fuente, le prohibió ir hasta su edad y acercarse a aquella niña. Y ese dice que fue el motivo por el que Erika se suicidó. No lo digo yo, lo dice mi fuente. Es que es muy duro esta historia, ¿no? Es apasionante. Es una historia de lo que es la vida muchas veces, de la realeza, esas historias imbricadas que han habido a lo largo de todos los siglos, la verdad. Sí. De traiciones, asesinatos. No digo que haya matado a nadie aquí en este caso, pero me refiero que son una persona muy bonita. Sí. Una persona muy bonita. Sí, lo que pasa es que, bueno, que se acabe suicidando, pues evidentemente no es lo... Lo que pasa es que al mismo tiempo, mi otra fuente, viendo este tema, dice, pero es que es difícil de creer. Cuando Erika tenía una hija, el día que se suicida, lo deja en casa de una vecina, para que no sea testigo del suicidio de su madre. Y estoy contando a usted con toda la libertad que me permite este medio, lo que yo sé sobre el tema. Ahora, que lo crea o no lo crea, eso es problema mío. En este caso, esto... Bueno, pues esto es lo que decía Jaime Peñafiel, quien lo cierto es que no es la primera vez que se pronuncia en términos un tanto polémicos acerca de este trágico episodio en el que Erika Ortiz se quitó la vida. Recordamos en este sentido, por ejemplo, lo que ya dijo en el año 2021 y que recogieron digitales como el Nacional.cat, con un titular que ya de entrada resultaba demoledor y que decía lo siguiente: Peñafiel hunde a Leticia por el suicidio de Erika Ortiz. Le importa un carajo, decía. Se decía que la muerte de Erika Ortiz es la mancha más negra en la vida de la reina de España, un acontecimiento que traumatizó a toda la familia
familia hasta el punto de que el primo de la difunta, David Roca Solano, le dedicó un libro para culpar a Leticia de aquella muerte, que ahora después vamos a hablar también de lo que se decía en ese libro. La tesis del primo es que Leticia presionaba tanto a su hermana, pequeña y vulnerable, que no soportó la presión y se tragó un tarro de pastillas. La crónica rosa ha pasado siempre de puntillas sobre este triste episodio familiar, excepto un cronista real, Jaime Peñafiel. Ahora vuelve con la excusa de la hija de la muerta, Carla Vigo. Y esto es lo que escribía Peñafiel en el digitalrepublica.com. Leo a continuación. La sobrina es quebradero de cabeza para la consorte. Es la hija de su hermana Erika, encontrada muerta a sus 31 años en la mañana del 7 de febrero de 2007 en el piso de Leticia en Valdebernardo, y que ésta le había cedido cuando se marchó para casarse con Felipe. Se trató de un suicidio de una ingesta masiva de barbitúricos. Según David Roca Solano, la decisión de Erika había sido meditada. La tarde anterior había dejado a su hija Carla de 6 años en casa de una amiga. Todo muy frío, muy calculado, preguntándome si mi prima Erika había sido alguna vez feliz. Eso es lo que decía David Roca Solano. Se cita más extractos de ese libro que vamos a ver a continuación y Peñafiel añade lo siguiente. Respecto a su sobrina Carla, a Leticia le importa un carajo o ha cambiado muchísimo. Pienso que hoy por hoy solo le importan sus hijas, Leonor y Sofía, sobre todo Leonor. Peñafiel, muy crudo, pero escribe lo que sabe, lo que le explican y lo que ve. Es incomprensible que las 4 primas, hijas de las 3 hermanas Ortiz, no hayan compartido nunca una foto oficial ni extraoficial. Y ahora bien, ¿qué es lo que se decía en ese libro tan polémico, escrito por el primo de Leticia, por David Roca Solano, acerca de ese capítulo del fallecimiento de Erika Ortiz? Libro titulado Adiós princesa, y en el que se dice lo siguiente en el capítulo 13, titulado Los desprotegidos. Hablaba David Roca Solano de la historia del choque de una humilde caravana gitana, los Ortiz Roca Solano, con un tren expreso, los Borbones, que ni siquiera tuvieron la decencia o la humanidad de volver la cabeza tras arrollarnos. En mi caso, he sobrevivido gracias a mi condición de abogado. El hecho de ser primo de Leticia me ha puesto en el ojo del huracán mediático, con diferentes acusaciones de corrupción infundadas, y llevo varios años dedicando buena parte de mi tiempo a demandar a medios de comunicación. Gano ante los tribunales, pero he perdido cosas que nunca voy a recuperar. Hasta Telma, tan amante de las cámaras, del glamour de las entrevistas, tan casada con el millonario Jaime del Burgo, evidentemente por aquel entonces, ha llegado a cansarse y a elevar esa ridícula demanda millonaria contra todos los medios de comunicación del orbe, o casi hasta de persecuciones, de carecer de intimidad, agotada de estupidez y de mentiras. A Chus, Paloma y Enar también parecen haberlos pillado en un tema de alzamiento de bienes. Hipocresía, hipocresía, hipocresía. La mañana del 7 de febrero de 2007, 3 años antes de romper mi relación con Leticia y el resto de mi familia, fui temprano a trabajar. A eso de las 12 y pico del mediodía, un compañero asomó la cabeza por la puerta de mi despacho. David, sí, ¿qué pasa?, respondía este. Ven un momento, ven. Ahora voy, un segundo. No, ven ya, que vengas. Me levanté extrañado. Tranquilo, me dijo en el pasillo. Pasamos a una sala de reuniones donde varios socios de la firma contemplaban la pantalla de la televisión. De pie, algunos con la mano en la barbilla. Esa pose tan inquietante. El cadáver de doña Erika Ortiz Roca Solano fue encontrado esta mañana en su piso de Vicálvaro. Se desconocen todavía las causas de la muerte de la hermana de la princesa de Asturias, pero fuentes de la productora Globomedia, en la que trabajaba, han confirmado que recientemente había solicitado una baja por depresión. Me levanté, dejé al locutor recitando sus lugares comunes, me puse la chaqueta y bajé al coche. Antes de colocarme el cinturón de seguridad, arrojé, como siempre que conduzco, mi teléfono móvil en el asiento del acompañante y sintonicé la radio para seguir escuchando las noticias. La noticia. Erika tenía 31 años. Mientras conducía hacia mi casa, volvía cada rato la vista hacia el teléfono. No sabía qué hacer, no sabía a quién llamar, no sabía qué decir. ¿Qué le podía yo decir en aquel momento a Chus, a Paloma, a los abuelos? Estaba bloqueado. Ni siquiera experimentaba dolor todavía. Sé que es algo común. ¿Por qué cuando recibimos una noticia irreparable nuestro cerebro no nos permite sentir durante un tiempo? ¿Qué sustancias segregamos y por qué? ¿Endorfinas como al morir? ¿O es que somos fríos por naturaleza y necesitamos cierto tiempo para fabricar artificialmente dolor? El teléfono empezó a sonar, seguí conduciendo sin ni siquiera comprobar quién llamaba. Los periodistas insinuaron desde el principio que se trataba de un suicidio, ingesta masiva de barbitúricos. Aventuraban ahora desde la radio. La cronología de los hechos hacía pensar que la decisión de Erika había sido meditada. La tarde anterior había dejado a su hija Carla en casa de una amiga, y la antevíspera había pedido 2 días libres en Globomedia. Muy calculado, muy frío, muy poco Erika. Aunque yo ya no estaba en condiciones de decir cómo era entonces Erika. Todos los miembros de mi familia habían
habíamos cambiado demasiado. El teléfono seguía echando humo en el asiento del acompañante, y yo dándole vueltas a la idea de si mi prima Erika había sido alguna vez feliz. Qué caprichoso es el cerebro humano. El teléfono continuaba intentando distraerme, el tráfico no, incluso agradecía los momentos de atasco o los minutos de semáforos rojos. Antonio Vigo, sentí una necesidad extemporánea de hablar con Antonio, de darle mi pésame, de que me lo diera a mí, a pesar de que desde la primavera pasada ya no era pareja de Erika. Lo habían pasado tan mal desde que se conocieron. Desde que se conocieron en la Escuela de Bellas Artes, Erika y Antonio habían vivido a salto de mata, jamás tenían un duro, vivían instalados en el fracaso constante, en la penuria económica permanente. Cuando se anunció el compromiso de Leticia y los Ortiz Rocasolano nos convertimos en héroes nacionales. Se hablaba de Antonio como un prometedor escultor, que ya se iba abriendo camino en el proceloso mundo del arte. Mentiras, no creo que Antonio Vigo hubiera llegado a vender hasta entonces obra suya por encima de un total de 1.000 euros, o menos. Incluso tras el anuncio del compromiso de Leticia, Patricia y yo le apoyamos para que se le contratara para diseñar el premio de una famosa revista de este país. Él empeñó todo su esfuerzo en una escultura que yo nunca entendí, pero la hizo. A Leticia aquello no le pareció bien, en realidad daba la sensación de que nada le parecía bien, ni que se ayudara a su cuñado. En cuanto a Erika, iba colectando un subsueldo vendiendo libros de puerta en puerta. Casi siempre tenía que vivir en casa de Paloma porque el dinero jamás les alcanzaba para pagar un alquiler. Todo les salía mal, sistemáticamente. Eran dos personas con demasiada sensibilidad como para encontrar en sí mismos un mínimo de sentido práctico. Recordé su aventura asturiana, qué desastre. Erika había conseguido convencer a Antonio para mudarse a Asturias, al campo, a un caserón apartado donde pudieran desarrollar su arte. Mi prima pensaba que en Asturias, en círculos más provincianos y conocidos, Antonio podría empezar a comercializar su obra más fácilmente que en Madrid. Otro error. Recuerdo ir a visitarlos. Habían alquilado un caserón inhabitable, húmedo, frío, ruinoso, tétrico. El frío y la humedad eran tan intensos que dolía respirar. Yo observaba a Erika bañando a Carla, aún un bebé, en un pilón de piedra con cubos de agua calentada en un fogón y pensaba que aquella niña no iba a sobrevivir allí ni un solo invierno. Cuando Leticia los visitaba y comprobaba el precario estado de la despensa y del frigorífico, cogía el coche sin decir nada, se iba al supermercado y llenaba el maletero de comida, productos de limpieza, cosas para la niña, ropa para ellos. Un gesto extraño en Leticia, que antes de su conversión radical al catolicismo era una agnóstica que solo profesaba adoración a la Virgen del Puño. Recuerdo la cara que se le quedaba a Antonio Vigo mientras descargábamos las bolsas de la compra, su expresión humillada de hombre incapaz de mantener a su mujer y a su hija. 7 meses antes de morir, cuando a Erika la habían contratado en Globomedia como decoradora, con un sueldo digno y Antonio empezaba a recibir becas y encargos y a vivir de su arte, habían decidido separarse. En la radio hablaban precisamente ahora de eso, que si Erika no había superado aquella ruptura, que se había estado en tratamiento con antidepresivos. ¿Cuántas cosas sabían de mi prima Erika esos periodistas que nunca la habían visto? Realmente el detonante de la ruptura entre Erika y Antonio había sido la beca que le concedieron a él en Uruguay. Mi prima se negó a dejarlo todo y acompañarlo allí junto a Carla, pero insisto en que fue un detonante. Tantos años de fracaso, de precariedad económica, de decisiones erradas, habían erosionado demasiado la relación. Además, la presión mediática se le hacía insoportable a Erika y había agregado su carácter. Estaba enormemente irascible, y ninguno de nosotros supo ver que tras esa irascibilidad se agazapaba una profunda depresión. Mi teléfono volvió a sonar cuando llegué a casa. Leticia, descolgué. Tenía la voz fría, yo también tenía la voz fría. Todo era frío aquella mañana de febrero. ¿Es verdad lo que están contando?, pregunté tontamente. En líneas generales sí, respondió. ¿Sabías que estaba mal? No, no lo sabía, contestó. ¿Has hablado con Paloma? Sí. ¿Cómo está? No sé, creo que todavía no ha sido capaz de asimilarlo. ¿Y Chus? Fue una conversación breve. Antes de colgar, Leticia me rogó que permaneciera atento al teléfono. Me volvería a llamar para organizarlo todo. 3 semanas antes de quitarse la vida, Erika me llamó. Estaba montando un stand en la Feria del Mueble de Madrid para Globomedia. Erika había pasado de vender libros de puerta en puerta a ser directora de arte en la productora de Emilio Aragón. Un gran salto que, sin embargo, no se reflejaba en su carácter. Estaba más insegura, más frágil, más triste. La situación se está yendo de madre, David, me dijo en el restaurante. Tienes que tener paciencia. Le aconsejé con muy poco convencimiento. La veía crispada. No me dijo exactamente por qué. Imaginé que por el renacimiento de la presión mediática sobre ella y su hija Carla, desde que empezaron los rumores sobre la nueva vida de soltera de mi prima, que nunca había estado casada. Apenas un mes antes, la prensa había difundido la imagen de mi prima con Roberto García, un fotógrafo de televisión. Cuando vi esa foto de ambos abrazados y sonrientes caminando por cualquier calle, imaginé la indignación de Erika. Me han dejado sola, David, me siento sola. No se refería a Antonio Vigo, se refería a Leticia. Supuse que tras su reaparición en la prensa rosa, Erika
había recibido algunas de las típicas llamadas histéricas y controladoras de Leticia, y Erika no había sido capaz, como siempre, de mandarla a la mierda. La relación de las tres hermanas estaba ya muy deteriorada. Thelma y Leticia mantenían en público una falsa cordialidad, pero a esas alturas ya no se podían ni ver. Thelma estaba encantada en su nuevo papel cuché de hermana de la princesa, pero no soportaba las continuas broncas a las que la sometía Leticia cada vez que abría la boca en un medio de comunicación o se dejaba fotografiar con ciertas compañías. Ya antes de convertirse en lo que ahora es, Leticia había llevado la voz cantante en aquella familia, pero la vida en palacio la había transformado en una persona más controladora y más cruel. ¿Te ha llamado Leticia?, le pregunté a Erika. No quiero hablar de eso, me contestó. 3 semanas después, el 7 de febrero de 2007, la encontraron muerta en su casa de Vicálvaro, en el antiguo piso del que Leticia se acomplejaba en sus inicios en la televisión, que era entonces la casa de Erika. Me gustaría saber por qué mi prima hizo eso, por qué se quitó la vida. A veces me lo imagino. Aquella tarde me llamó mi hermana Abigail. Hola David, ¿cómo estás? Jodido hermana, ¿y tú? Imagínate. Oye, ¿sabes cuándo va a ser el funeral? Todavía no sé cuánto tardará la autopsia. Leticia me dijo que me llamaría esta tarde. En cuanto sepa algo te aviso, ¿vale? Pasé las siguientes horas delante de la televisión viendo reportajes más o menos disparatados sobre la vida y la muerte de Erika, pero ni siquiera tenía los suficientes ánimos como para indignarme. Finalmente recibí la esperada llamada de Leticia. Hola David, ya está todo preparado. Mañana vamos a incinerar a Erika a las 2 en el Tanatorio de la Paz. Quiero que estés en casa a las 12. Desde aquí os llevarán en coches oficiales. Oye, me ha llamado Abby, que está en Madrid y quiere venir. Lo digo por lo de las plazas de los coches. Hasta allí ya me encargo yo de llevarla. Se hizo un silencio bastante espeso al otro lado de la línea. Bueno, David, nadie le ha dicho a tu hermana que venga, soltó con voz cortante. ¿Pero qué dices? Va a ser una ceremonia en la más estricta intimidad, los más íntimos nada más, David. ¿Cómo le vas a negar a mi hermana? Me alteré. Lo que te he dicho, David, en la estricta intimidad. No quiero rocasolanos. Y ahora te dejo, no tengo tiempo para discutir, hay que organizar las cosas. Y colgó. Yo me quedé totalmente descolocado, como si me hubieran arreado una bofetada. El control férreo al que nos sometía continuamente me tenía más que habituado a las fascistadas de Leticia, pero aquello era excesivo. Privar a mi hermana de despedirse de Erika era la mayor ruindad de la que había sido capaz Leticia. Me giré y le expliqué a Patricia lo que me acababa de comunicar Leticia. Ella tampoco entendía nada, pero no era cuestión de entender, era cuestión de acatar la orden. Pero ahora, ¿cómo llamo yo a mi hermana? ¿Qué le digo? ¿Qué excusa se le puede dar? Hasta yo me daba asco. Mira, David, no sé ni qué decirte. Patricia me miraba incrédula. Tardé un rato en pensar cómo le explicaría aquello a mi hermana. Incluso me sugerí excusas absurdas, pero opté por la verdad. Abby, ¿cómo estás? Ella lloraba. Mira, he hablado con Leticia. Me ha dicho que preferiría que lo de mañana fuera algo muy íntimo. Ya lo entiendo, contestó. No, Abby, no lo entiendes. Prefiere que mañana no vayas al tanatorio. Pero no puede ser, es mi prima. Ella no es nadie para impedirme ir. Al día siguiente cumplí con el horario previsto. A las 12 llegué a la casa del príncipe. Encontré un escenario enrarecido, pequeños grupos dispersos por aquel salón enorme. Nadie decía nada. Estábamos descolocados. Felipe intentaba darnos palabras de aliento. Leticia se contenía, como un cubo de hielo. No vi correr por su mejilla ni una lágrima. Salía y entraba del salón, vestida de negro y erática. Daba instrucciones hasta el punto que me parecía que estaba dirigiendo cualquier acto protocolario y no el funeral de su hermana pequeña. Esa actitud de Leticia no es de extrañar. Tiene una capacidad innata para no expresar sentimientos. Después nos subieron a unos furgones negros y de cristales ahumados. A mí me colocaron junto a mis abuelos. El trayecto fue breve, bajo el silencio más absoluto. Al llegar al tanatorio nos descargaron como ovejas. Cientos de periodistas y cámaras se agolpaban y peleaban contra un denso cinturón de policías intentando captar imágenes, lágrimas, desmayos, morbo. La gente de seguridad nos protegió hasta la entrada de la pequeña iglesia, donde nos indicaron que nos fuéramos sentando en uno de los bancos a mano izquierda. Eran 8 filas de bancos de pino. La iglesia estaba helada y vacía. A la izquierda los Ortiz Rocasolano, pocos, muy pocos. A lo sumo éramos 10. A la derecha los Borbones. Como siempre eran más, unos 30. La ceremonia íntima se les había cerrado a los Rocasolano, a mi hermana. Entre los Borbones había algunos que habían hablado con mi prima a lo sumo 3 veces en su vida, pero eran íntimos. Ante el altar estaba el ataúd de Erika. No me acerqué a él. Por pura indignación me aparté del protocolo y me senté en uno de los bancos más alejados del ataúd, en la 4ª fila. Minutos más tarde fueron entrando Felipe y Leticia, el rey, la reina estaba en Indonesia y no había tenido tiempo de regresar, al igual que Thelma, mi familia, algunos familiares de Juan Carlos, Antonio Vigo, Roberto García, el nuevo novio que había encontrado el cadáver de mi prima en su cama. Leticia parecía serena y caminaba ya algo pesadamente. Está embarazada de 6 meses de Sofía, su segunda hija. El oficiante no desperdició sus minutos de gloria y nos martirizó con una interminable homilía cargada de tópicos buenistas y vacío sobre las virtudes de Erika, a quien no había tenido oportunidad de conocer. Cuando terminó, invitó a los presentes a acercarse al ataúd para darle el último adiós a Erika. Patricia y yo nos contuvimos. Yo porque no quería que mi último recuerdo de ella fuera ese, verla tumbada en una caja. Pero no solo eso. Desde el
problema con mis hijos gemelos, unos años antes, me alejo de la muerte. Vi desfilar por la caja a algunos de los presentes. Entonces ocurrió algo. Al acercarse al ataúd, Antonio Vigo rompió a llorar ruidosamente, un llanto desgarrado, un llanto macho que resonaba en las bóvedas de la pequeña iglesia. El silencio en que se quedó el templo acrecentaba aún más la ferocidad de aquellos gemidos, casi gritos, y entonces Antonio Vigo, el tímido, el apocado, el asustadizo, se volvió hacia el rey y gritó lo siguiente: vosotros tenéis la culpa, tú tienes la culpa, HDP, vosotros la habéis matado. Las mejillas blandas de Juan Carlos temblaban mientras mantenía la vista al frente para evitar los ojos de Antonio Vigo. Felipe inclinó la cabeza, los ojos de Leticia no le cabían en las órbitas y estaba pálida y desencajada. Antonio entonces se abrazó a Roberto García, que aprovechó el gesto para llevárselo discretamente de allí. En aquel momento me sentí orgulloso de haber sido amigo de Antonio. Había dicho con valentía lo que yo también pensaba. Ellos habían expuesto a Erika a la voracidad mediática, a una vida vacía y sin intimidad, y no habían hecho el mínimo esfuerzo para protegerla. En el exterior llovía suave pero pertinazmente, como corresponde a un funeral. Cuando salió Juan Carlos, Leticia, ante los cientos de fotógrafos, se arrodilló ante el rey, quizá pidiendo disculpas por la escena protagonizada minutos antes por Antonio Vigo. Fue un gesto claro que demostraba a quién pertenecía ya mi prima. No se arrodilló ni ante Paloma ni ante Chus, los padres de Erika, sus padres. Se arrodilló ante su majestad el rey de España. Sentí asco. Leticia finalmente se derrumbó cuando se acercó a la prensa para darle las gracias por su presencia. No había llorado hasta entonces. Había conseguido mantenerse entera hasta ese momento. He visto pocas veces llorar a Leticia, y esas lágrimas no eran suyas, eran lágrimas de princesa. Felipe, que estaba a su lado, soltó una verdadera estupidez. Gracias a todos por la comprensión, sentimos el remojón que estáis sufriendo. Al día siguiente, invité a mi familia a comer en un conocido restaurante de la carretera de A Coruña. No sé si fue buena idea, pero creo que ya intuía que todo se desmoronaba y necesitaba hacer algún esfuerzo para mantenernos unidos. También deseaba tomarle el pulso al estado anímico de cada uno de ellos. Para ser sincero, me fui de allí con la impresión de que la muerte de Erika no les había dejado demasiado tocados. El sábado se celebró un funeral en la iglesia de Prado de Somosaguas. El rey en esta ocasión excusó su ausencia. Calculo que le asustaba que se repitiera una escena semejante a la protagonizada la antevíspera por Antonio Vigo. La reina estuvo con nosotros, ella sí lloraba de verdad. La ceremonia fue multitudinaria, mucha gente se quedó incluso sin acceder al templo. Erika nunca tuvo tantos amigos, pero no se debe desperdiciar una ocasión tan solemne de presentar los respetos a la princesa de Asturias. Yo llegué tarde con mi madre, una de las últimas veces en que mi madre y yo nos hemos visto. Mis padres y mis hermanos se habían ido distanciando de nosotros progresivamente, se habían ido apartando del núcleo duro de Leticia, cansados de los constantes desprecios de mi prima, que los sometía al más absoluto ostracismo y ni siquiera los invitaba a los acontecimientos familiares más íntimos. Yo, servil vasallo y miembro honorífico de aquel núcleo duro, había sido cómplice de mi prima, y quizá pensaban que ya no era tanto uno de los suyos, que me había pasado al otro bando. Al llegar a la iglesia tuve problemas al entrar, los encargados de seguridad no me dejaban acceder, pero uno de los guardaespaldas de Felipe me reconoció y nos abrió paso. Me mantuve de pie, alejado de los reservados para familiares, unos pocos bancos situados enfrente del altar, no conocía a nadie. Como siempre, los Ortiz Rocasolano tuvimos ocasión de escenificar otro pequeño esperpento. A la hora de los pésames, se colocó en la fila familiar gente que apenas había tratado a Erika, personas que literalmente se colaron entre los allegados, mientras algunos de los más cercanos como Telma y yo mismo preferimos no estar allí. Aquel gesto de Telma lo recuerdo con orgullo. Tuvo el valor de no representar lo que no sentía. Aquella fue la última vez que en mi familia se habló de Erika. Se borró de nuestras conversaciones, sobre todo en presencia de Leticia, como si el solo nombre de Erika pudiera ofenderla o hacer aflorar algún sentimiento de culpabilidad. Yo estoy convencido de que en algún momento sí se tuvo que sentir culpable. Yo la culpo, por omisión, por no ser consciente de lo que ocurría en su entorno. Mis palabras son muy duras, lo sé, pero no me retracto, no suelo mentir. También tengo la certeza de que Leticia no tardó demasiado tiempo en autoabsolverse y quizá olvidar. Por eso jamás se habló de Erika, por eso Leticia se aisló y prefirió culpar a otros. A partir de aquel momento nada fue igual, todo había cambiado, pasó el tiempo. El 21 de junio del año 2008 mi abuela Ketty se encontraba postrada en una cama de la UBI del Hospital Gregorio Marañón. Ya hacía tiempo que sus dolencias y su edad pasaban factura. Estaba en coma, entubada y enganchada a multitud de cables. Todos éramos conscientes de que aquel día era el último. Mis padres habían venido desde Luxemburgo. También estaban allí mi hermana y su marido, mi prima Telma, Patricia y yo. Paloma estaba de camino de un viaje de la Fundación
fundación, pero no tardaría en llegar. Leticia llegó por fin, sin Felipe. ¿Quién se va a hacer cargo del sepelio? Mi madre de manera inoportuna comenzó la guerra. No sé, habría que preguntar a David. Él sabrá cómo está lo del seguro de defunción, terció Paloma. Ya, pero hasta que el seguro pague, ¿quién va a adelantar el dinero? Pues no sé, intervino Leticia en tono autoritario. Vosotros desde luego no lo creo. Las diferencias entre mis padres y Leticia venían de lejos, eran evidentes pero no manifiestas. Ella siempre habría reprochado a mis padres su falta de atención hacia mis abuelos, no solo personal. Bueno, pues todo esto es lo que se cuenta en ese libro de David Rocasolano acerca del fallecimiento de Erika Ortiz, una versión que evidentemente no tiene nada que ver con esa rocambolesca nueva versión que daba Jaime Peñafiel acerca del tema de la donación de óvulos, que ahora después vamos a ver cuál sería en realidad el origen de todo esto, pero el caso es que todo este asunto está dando lugar a informaciones como la que vemos a continuación, que se dice: Jesús Ortiz muy preocupado, Leonor no es hija de Leticia, la madre biológica es Erika Ortiz, que a mí me parece que esto ya se va completamente de madre, porque no solo se da por cierto lo que dice Jaime Peñafiel, sino que además también se dice que los padres de Leticia estarían preocupados por todo este asunto. Se dice que toda la familia Ortiz Rocasolano está muy preocupada por el estado de salud de Leticia, que las declaraciones de Jaime del Burgo han creado un terremoto que ha derribado la fuerte imagen de la reina, anímicamente está mal, muy triste y hundida, intenta aparentar normalidad en sus apariciones institucionales, pero se nota un brillo en los ojos que denota tristeza, además de una gran seriedad. Si no es estrictamente necesario, ni tan siquiera sale de casa, apenas come, está en su despacho y en su habitación, no duerme con Felipe. La ausencia de Leonor y Sofía en estos momentos también ha complicado las cosas. Se rescatan en este sentido unas declaraciones de Pilar Eyre que decía lo siguiente: Leticia lo está pasando muy mal, sería una actitud inteligente enfrentarse a las cámaras, ella que tiene tanta facilidad, y decir, pues mira, sí, he tenido este momento de debilidad, ha pasado esto, tanto el rey como yo lo hemos olvidado y lo hemos superado y vamos a intentar tirar del carro. Gente de la Casa Real me ha contado que ella está hundida y que su matrimonio está pasando por momentos muy difíciles. No creo que el matrimonio de Felipe y Leticia aguante más allá de este año, esto es lo que decía Pilar Eyre hace unos días en TV3. Se dice también que parece que alguien ha iniciado una campaña de desprestigio hacia la monarca y ha utilizado para ello a Jaime del Burgo. Jaime Peñafiel escribió un nuevo libro con el testimonio del abogado. Este destapaba que el ex de Telma Ortiz habría mantenido una relación extramatrimonial con la reina durante varios años. Se hablaba de una infidelidad a Felipe de la que finalmente fueron conocedores todos los Borbón. Por ahora Casa Real guarda absoluto silencio, ni confirma ni desmiente esas declaraciones. Sin embargo, Jaime Peñafiel, que se encuentra en su gira de entrevistas por la publicación de su último libro, ha destapado un asunto mucho más escabroso y delicado. Siempre escudándose en sus fuentes de total confianza, el periodista explica que Leticia tenía un problema genético para quedarse embarazada. Por este motivo no han tenido el tercer hijo y se conformaron con las dos niñas. Leonor y Sofía podrían no ser hijas biológicas de la reina, ya que los óvulos serían de su hermana, Erika Ortiz. La hija de Paloma Rocasolano pidió este favor a su hermana y cedió. Se comprometió a no desvelar nunca este secreto ni interesarse por las niñas. Sin embargo, cuando nacieron quiso reconocerlas como hijas y recibió la negativa de Leticia. Que hay que decir que esto no puede ser exactamente así por la sencilla razón de que, como ya hemos visto antes, cuando se produjo el fallecimiento de Erika Ortiz, Leticia todavía está embarazada de su segunda hija, de Sofía. Se dice que la madre de Carla Vigo entró en una depresión y se quitó la vida, y se recuerda también lo que hemos visto antes en el libro de David Rocasolano: el marido de Erika en el tanatorio le gritó a Juan Carlos un "vosotros la habéis matado". Y aquí ya en el último párrafo viene lo que se supone que es novedoso, que a mí particularmente me cuesta creerlo, más que nada porque me cuesta creer la base de la que parte esta historia, que es eso que contaba Jaime Peñafiel, pero se dice que Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano eran conocedores de esta información y les costó aceptarla. Saben que esta información hará mucho daño a Leticia, más que esa supuesta infidelidad, y está muy preocupado. Se han unido para no dejarla sola, son momentos complicados para toda la familia. No quieren que haga ninguna tontería ni dé ningún paso en falso. Pero es que fijaros porque este digital va todavía más allá y mete también en el ajo a la reina Sofía. Dicen nada más y nada menos en el titular que la reina Sofía sospecha que Leonor no es hija de Leticia. Al igual que lo anterior, yo tengo que decir que a mí todo esto me cuesta mucho creerlo, sobre todo cuando veamos de dónde viene en realidad toda esta historia. Porque por mucho que Jaime Peñafiel se remita a sus fuentes que dice además que son fiables, pues lo cierto es que este asunto de nuevo no tiene nada, aunque lo pueda parecer.
Se dice en esta noticia acerca del escándalo de Jaime del Burgo que ahora se han confirmado las sospechas de la reina Sofía, que aunque nada está confirmado con pruebas gráficas y concluyentes, la emérita ya sospechaba de otras posibles relaciones de Letizia. Estaba siempre muy pendiente de sus salidas en solitario, le adjudicaron varios hombres y ahora se añade Jaime del Burgo, con quien pretendía marcharse muy lejos y dejar a Felipe, pero sus hijas le frenaron. ¿Y si realmente Leonor e incluso Sofía no son sus hijas? Se vuelve a recordar lo último que ha dicho Jaime Peñafiel y se reproduce en líneas generales exactamente lo mismo que hemos visto en el final del anterior artículo. Así que yo por lo menos no acabo de entender la implicación que se trata de hacer aquí de la reina Sofía en todo este asunto. A mí me parece que esto puede estar muy bien para generar clics y visitas, pero es una información que no hay por dónde coger. Y ahora sí que vamos con el verdadero origen de toda esta historia de la supuesta donación de óvulos de Erika Ortiz a su hermana Letizia, cosa que, como digo, a pesar de que Jaime Peñafiel dice que se lo ha dicho una fuente, lo cierto es que esto lleva publicado en internet desde hace bastantes años. Es verdad que no está publicado en ningún medio de comunicación, al menos en ningún medio medianamente serio, pero sí es una cosa que podríamos decir que ha estado circulando por foros que se dedican especialmente a este tipo de especulaciones, en blogs, y que yo creo que no le podemos dar la categoría de información sino de rumor. Leo por ejemplo a continuación las líneas de un blog llamado Las monedas de Judas, que en el año 2015, hace ya bastante de esto como podéis comprobar, ya os decía que esto de nuevo no tiene nada, pues se decía lo siguiente, en un post que se titulaba Erika Ortiz Rocasolano, ¿suicidio o asesinato?, se preguntaban. Y ya os digo que todo lo que voy a leer a continuación, cogerlo con pinzas, porque esto, al igual que lo de Jaime Peñafiel, pues es una barbaridad tras otra. Se dice en este post que la hermana de la actual reina de España Letizia, Erika Ortiz Rocasolano, apareció sin vida a los 31 años de edad. Erika Ortiz, licenciada en Bellas Artes, trabajaba como decoradora en una productora de Globomedia, pero pidió una baja por estrés y ansiedad. Tenía una hija de corta edad, fruto de su relación con el escultor Antonio Vigo, que encontró el cadáver en su domicilio a las 11 de la mañana el 8 de febrero de 2007. Después de practicar la autopsia del cadáver, la versión oficial afirma que Erika habría fallecido por un consumo masivo de pastillas tranquilizantes y que su cuerpo no presentaba signos de violencia. Se descubrió un bote vacío y envases de plástico de medicamentos en la basura, además de varias cartas redactadas de su puño y letra dirigidas a su familia y que no se han publicado en los medios de comunicación. Hasta aquí más o menos la versión oficial que todos conocemos, y lo que viene de aquí en adelante pues ya sería la teoría de la conspiración, por no decir que hay cosas que resultan un auténtico delirio. Se remiten a su vez a otro blog, escrito por una mujer llamada Diana Ler, que dedicaba un artículo a la muerte de la hermana de Letizia bajo el título Entrada censurada. La blogger asegura que los medios de comunicación españoles califican la muerte de Erika como inesperada. Critica duramente que se haga parecer como suicidio, lo que ella considera un asesinato en toda regla, y señala a un departamento del Centro Nacional de Inteligencia dirigido por la Casa Real Española como culpable del asesinato de Erika. ¿Por qué la eliminaron? La blogger asegura que Erika Ortiz sabía demasiadas cosas, como la relación homosexual entre Felipe de Borbón, otro tema del que hablamos de ayer, y que a mí por lo menos también me parece una auténtica barbaridad, una relación con un conocido empresario de la industria textil, de los nada saludables hábitos de algunos miembros de la familia de los Borbones y de un síndrome que padecen. Erika Ortiz Rocasolano decidió intentar hablar con Letizia sobre estos temas, pero ella se negó a escuchar a su hermana. La blogger Diana Ler acusa a Letizia de altivez, soberbia y ambición desmesurada. Erika Ortiz vivió una auténtica pesadilla, amenazas, acoso constante, llamadas telefónicas macabras a altas horas de la madrugada. Como consecuencia perdió peso y padecía un estado de ansiedad permanente. Finalmente, la blogger señala que los Borbones nunca consideraron a los miembros de la familia de Letizia como uno de los nuestros. Se habla del libro de David Rocasolano, que tampoco nos vamos a repetir porque ya lo hemos visto todo antes. En una entrevista, David Rocasolano asegura que Letizia sometía a Erika a una presión exagerada, les decía que no eran nadie, que ella era la estrella y que no debían hacer declaraciones a los medios de comunicación. El hecho de que Erika observase cómo su hermana se casaba con un miembro de la familia real española supuso un cambio brutal que ella no supo asimilar y terminó en tragedia. Enar Ortiz, la tía de Letizia y de Erika, considera a Letizia no culpable, pero sí responsable de la muerte de su hermana. Y ahora es cuando viene el origen de esta leyenda urbana, por llamarlo de algún modo, que ha resucitado Jaime Peñafiel. Hay un detalle más, unos mensajes escritos por Jesús Arroyo en Twitter, de los que se hicieron eco varios foros de internet
internet, que afirmaban que la princesa Leonor fue fecundada con óvulos de su tía fallecida Erika. De ser cierto, es lógico que la Casa Real y Leticia tuvieran interés en silenciar a Erika. La conclusión final es que la Casa Real y Leticia son responsables de la muerte de Erika. Culpables, los Borbones son culpables de muchas cosas, demasiadas, para no pensar mal y acertar. Bueno, pues lo acabamos de ver, año 2015, y ya se hablaba de los mensajes de un tuitero, llamado Jesús Arroyo, de los que se hacían eco en otros foros de internet y que afirmaban que la princesa Leonor fue fecundada con óvulos de su tía Erika, y que además de ahí ese interés de la Casa Real y Leticia por silenciar. Esto informativamente es una cosa que no le podemos dar ningún peso, con respeto a quien se lo crea o no se lo crea, que es una cuestión distinta, pero al final, si damos por cierta cada cosa que se publica en las redes sociales, en los blogs o en los foros, pues vosotros imaginaros. Esto, al menos en su origen, es teoría de la conspiración pura y dura, y yo lo que me pregunto después de verlo es cuál es esa fuente que dice tener Jaime Peñafiel y qué relación puede tener con todas estas publicaciones. Así que yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto, como siempre, opiniones en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, os agradezco también mucho que dejéis un like para ayudar a posicionarlo. Por supuesto, os animo también a que os suscribáis si no lo estáis todavía y a que activéis la campanita para que la plataforma os avise de los nuevos vídeos que se publiquen en el canal. Muchas gracias por el apoyo y por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.